Veni, Sancte Spiritus, Repertuam, Quarta Fidelium, et viam origine sine marcente, emite Spiritum Tuum et creabuntur. Oremus Deus, que Quarta Fidelium, Sancte Spiritus, illustratione de Christi, da nobis in Deo Spiritu recta sapere, Deo sempre consolazione lauderia per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, las lecciones que comenzamos hoy llevan por título La Virgen María y nuestra santificación. Sin duda ninguna, el tema más sublime es el de la Santísima Trinidad, claro. El más necesario, el de Cristo, sin él nada. Pero el más bello, el más dulce, el más poético es el de María, sin duda ninguna. María es música. La más bella música que se puede formar juntando 5 letras, María. Es música, cielo. Vamos a gozar mucho estos días, ya verán, estos 4 días. La lección de hoy será un poco quizá demasiado teórica, pero tiene que serlo. Hemos de sentar los principios teológicos fundamentales, porque nuestras devociones tienen que ser sólidas. De devociones a bobas, líbranos Señor, decía Santa Teresa. Tenemos que tener fundamento teológico. Las otras 3 serán mucho más prácticas, ¿verdad? La de hoy es más teórica, pero es que es necesario sentar los grandes principios teológicos. Los voy a sentar de una manera muy clara que los entenderán perfectamente. Ya los han oído muchas veces, pero en fin, ahora verán en conjunto en qué se funda teológicamente el hecho de que la Santísima Virgen María intervenga en nuestra santificación. ¿Por qué? ¿Por qué interviene en nuestra santificación? ¿Qué hace? ¿Qué poderes tiene? O de hoy es eso, principios teológicos. Mañana las aplicaciones, y estos días. Se titula esto, Fundamento de la intervención de María en nuestra santificación. Pero antes les voy a leer un parrafito de San Luis María Griñón de Montfort, que es maravilloso. Esos 2 libritos que tiene, la devoción, la verdadera devoción a María y el secreto de María, son de lo más exquisito y lo más suave que se ha escrito sobre María. Es exquisito, divino es eso. Este párrafito. Está entre comillas, son palabras del santo. Una de las razones por que tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa, fiel e indisoluble, la divina María. Persuadíos, pues, que cuanto más miréis a María en vuestras relaciones, contemplaciones, acciones y sufrimientos, si no de una manera clara y distinta, al menos con mirada general e imperceptible, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, activo e incomprensible, y más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. Cristo está en María más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. ¿Tienes razón? Estas palabras de uno de los más autorizados intérpretes de la devoción a María nos dan ocasión para examinar el papel importantísimo de la Santísima Virgen María en la santificación de las almas. María es sencillamente el camino más corto y seguro para llegar a Cristo y por él al Padre. Y ahí está contenida toda nuestra santidad. Por María, Jesús al Padre, el camino más corto es María. Dios ha hecho lo que ha querido. No ha pedido permiso a nadie. Hubiera podido organizar las cosas de otra manera, pero las ha organizado así, ya está. Bien dulcemente, por cierto. Y ha querido asociar de tal modo a María a la empresa de vida de la redención y santificación del género humano, que en la actual economía, sin ella, no sería posible lograrlas. Lo ha organizado así, nuestro Señor lo ha organizado así, ya está. No se trata, pues, de una devoción más, sino de algo básico y fundamental de nuestra vida cristiana. Y aquí añado, por eso hemos querido recoger el papel de María en nuestra santificación en esta primera parte de nuestro libro, que trata de los principios fundamentales de la vida cristiana, que son 4. Trinidad, Cristo, María y Iglesia. Pues vamos a ver cuáles son los fundamentos. Son 5. Los fundamentos de la intervención de María en nuestra santificación. Su maternidad divina,
su maternidad espiritual, su corredención, su mediación universal y su misión cosantificadora con el Espíritu Santo. Voy a explicar un poquito las 5. Me dará tiempo, yo creo. La primera, que es la fundamental, aunque las otras son importantísimas también, como verán, todas son esenciales, no falla ni una, pero la más importante de todas es la maternidad divina. Y esas las pongo aquí en el libro de una manera tan clara que voy a limitar a leerlo sin más explicaciones porque está clarísimo. Después las otras tendré que dar alguna explicación. Ya lo veo. Todos los títulos y grandezas de María arrancan del hecho colosal de su maternidad divina. María es inmaculada, llena de gracia, corredentora de la humanidad, subió en cuerpo y alma al cielo para ser allí la reina de cielos y tierra y la mediadora universal de todas las gracias, etcétera, etcétera, porque es la madre de Dios. Todo arranca. Su maternidad divina. Unas cosas porque tenía que ser. La Inmaculada Concepción fue anterior a la maternidad divina, pero en vistas a la maternidad divina fue inmaculada, si no lo ve así. La maternidad divina la coloca a tal altura, tan por encima de todas las criaturas, que Santo Tomás de Aquino, tan sobrio y discreto en sus afirmaciones, ya les dije que Santo Tomás no exagera nunca, tiene horror a la exageración. Dice lo que hay, se acabó, sin exagerar. Pues tan sobrio y discreto en sus afirmaciones, no duda en calificar su dignidad de en cierto modo infinita. Dice que hay 3 cosas que en cierto modo son infinitas, sin serlo de verdad, porque claro, el único infinito es Dios. Pero la cosa que más se acerca a Dios son 3 cosas. Las cosas que más se parecen al infinito son 3 cosas, dice. Palabras textuales de Santo Tomás de Aquino. La humanidad de Cristo por razón de su unión con Dios. La bienaventuranza eterna, la visión beatífica, que consiste en la fruición de Dios. Y la Santísima Virgen María, por el hecho de ser Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita, por ser Dios un bien infinito, las 3 cosas. La humanidad de Cristo, la visión beatífica y María, están rozando el infinito. La humanidad de Cristo no es infinita, la humanidad de Cristo no es infinita, pero no roza el infinito. La visión beatífica no es infinita, pero más arriba no hay nada. La maternidad divina no es infinita, pero está metida en Dios de una manera tremenda, que es su madre, que es lo que más se parece. Y el cardenal Cayetano es uno de los más grandes teólogos que ha tenido la orden, en la época medieval también. Dice que María, por su maternidad divina, rozan las fronteras de la divinidad, las está rozando. No entra dentro, eso no. Con tal de no decir que María es Dios, porque si decimos que María es Dios es la herejía. Pero con tal de no decir que María es Dios, tira fuerte, que no exageras suficientemente, no te quedarás siempre flojo, porque está rozando las fronteras de la divinidad. Está a la puerta misma. Un poquito más, dentro. Yo me acuerdo que siendo un muchachito, era pequeño, enseñaron una poesía en un certamen que hubo mariano y demás en mi pueblo, todavía en mi pueblo, no en Madrid, en mi pueblo. Pues hubo un certamen de María y yo dije una poesía sobre la vez que era pequeñito entonces todavía. Y me acuerdo que tenía un estribillo, había muchas estrofas, pero el estribillo siempre era el mismo. El estribillo era siempre este: más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios. Más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios. Eso era el estribillo que yo lo dije de pequeñito, me acuerdo todavía. Y es porque María, entre todas las criaturas, es María sin duda alguna la que tiene mayor afinidad con Dios. Y es porque María, en virtud de su maternidad divina, precisamente por su maternidad divina, entra a formar parte del orden hipostático. Lo voy a explicar a ustedes. Es un elemento indispensable en la actual economía de la divina providencia para la encarnación del Verbo y la redención del género humano. Ahora les explicaré por qué. Ahora bien, como dicen los teólogos, el orden hipostático supera inmensamente al de la gracia y la gloria, como este último supera inmensamente el de la naturaleza humana y angélica, y aún cualquier otra naturaleza creada o creable. La maternidad divina está por encima de la filiación adoptiva de la gracia, por encima, ya que ésta no establece más que un parentesco espiritual y místico con Dios, mientras que la maternidad divina de María establece un parentesco de naturaleza, una relación de consanguinidad con Cristo, y una, por decirlo así, especie de afinidad con toda la Santísima Trinidad, que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. La gracia no hace ninguna de estas cosas. La maternidad divina, que termina en la persona increada del Verbo hecho carne, supera pues por su fin, de una manera infinita, a la gracia y la gloria de todos los elegidos y a la plenitud de gracia y de gloria recibida por la misma Virgen María. Su maternidad divina está por encima de la propia gracia de María, por encima, porque entra en el orden hipostático. Ya verán, el orden hipostático está formado de una manera absoluta por Cristo, solamente Él, pero de una manera relativa por María. ¿Por qué?
por esa relación absolutamente esencial e indestructible que hay entre la madre y el hijo. Cristo, Dios, mejor dicho, hubiera podido crear una naturaleza humana y asociarla, asumirla al verbo, entonces esa naturaleza humana no hubiera pasado por ninguna mujer, pero no convenía. No convenía. Dios sabe muy bien lo que hace. Convenía que pasase por una mujer. ¿Por qué? Porque si hubiese creado una naturaleza humana de la nada y la hubiese asumido el verbo, ahí tendríamos una unión hipostática. Pero esa naturaleza humana no tendría nada que ver con el género humano, no procedería de Adán. En cambio, pasando por una mujer procedente de Adán, limpísima, santísima, inmaculada, pero procedente de Adán, que Cristo procedía también de Adán y por consiguiente ya representaba la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, y de esa manera ya podía, al unir el verbo, representar a la humanidad caída y al mismo tiempo con su unión hipostática infinita, redimiendo de manera infinita. Convenía que pasase por una mujer y así lo organizó Dios, claro. Hubiera podido hacerlo de esa otra manera, pero no, allí hubiera faltado algo. Así no vendría Cristo de la raza humana. La Virgen es santísima, pero es de la raza humana. Es de nuestra raza, no es un ángel. La Virgen no es un ángel, es una mujer, es de nuestra raza humana y viene de Adán. Inmaculada, limpísima, pero de Adán. Por consiguiente, Cristo también. Esa es la razón. Y claro, está en el orden hipostático por la razón intrínseca de la madre del hijo, de la madre del hijo. No puede existir un hijo sin madre. A no ser que haga Dios un milagro, como hubiera hecho en ese caso de sacarla de la nada, ¿verdad? Pero eso no es lo corriente, no es lo normal. El hijo supone una madre. En absoluto. Ella no tiene unión hipostática. Solamente la tiene Cristo. Pero relativo en el sentido de esa relación esencial que hay entre la madre y el hijo, está metida dentro del orden hipostático. Y como el orden hipostático está 1000 veces por encima del orden de la gracia, y no digamos de la naturaleza, bueno, a una distancia infinita de la naturaleza, está por encima de la gracia, está por encima de la gracia y está por encima de los ángeles, ya vean, absolutamente, está en el orden hipostático. Por su maternidad divina. La eleva por encima de su misma gracia. La maternidad divina. ¿Qué altura? ¿Han entendido esto? Esto es maravilloso. Lo han entendido bien, ¿verdad? Y con mayor razón, claro. La materialidad divina que termina la persona creada del verbo hecho carne supera pues por su fin de una manera infinita, bueno, casi infinita, aquí debía haber puesto la palabra casi infinita, a la gracia y a la gloria de todos los elegidos y a la plenitud de gracia y de gloria recibida por la misma Virgen María. Y con mayor razón supera todas las gracias gratis dadas o carismas como la profecía, el conocimiento de los secretos de los corazones, el don de milagros, de lenguas, todo eso no vale nada. Todas estas cosas son dones inferiores a la gracia santificante, como se llama. ¿A qué altura está la Santísima? Por su maternidad divina. De ahí arranca todo. Porque es la madre de Dios. Ya saben ustedes de qué manera se definió en el Concilio de Éfeso. Porque es madre de una persona divina, porque Cristo no es persona humana, sino divina. Y al ser madre de una persona divina es la madre de Dios. Porque había el hereje aquel que decía que era madre de la naturaleza humana de Cristo nada más, pero no de la barbaridad. Está definido que es madre de la persona divina de Cristo, por consiguiente madre de Dios. Definido por Concilio de Éfeso, claro. Contra la historia. De este hecho colosal, ahora viene el segundo principio. De este hecho colosal, María, Madre de Dios Redentor, arranca el llamado principio del consorcio que decimos en teología, en virtud del cual Jesucristo asoció íntimamente a su Divina Madre a toda su misión redentora y santificadora. La asoció, porque quiso. Tampoco era necesario, pero lo hizo así. Por eso, todo lo que Él nos mereció con mérito de rigurosa justicia, de condignus tote rigore justitia, como decimos en teología, nos lo mereció también María, aunque con distinta clase de mérito, claro. No con la plenitud total de Cristo, sino proporcionalmente en cuanto a ella. Pues vamos a ver el segundo principio. El primero, la maternidad divina. Segundo, la maternidad espiritual. Si la Virgen Santísima fuera todo eso que acabo de decir, Madre de Dios, todas esas cosas tan grandes, pero no fuese Madre nuestra, nosotros nos pillaría un poco de lejos, bueno, sí, nos postraríamos delante de ella, la adoraríamos, pero es que no solamente es Madre de Dios, es que es Madre nuestra. Tan verdaderamente es Madre nuestra como Madre de Cristo por las razones que decíamos ayer. Porque nosotros no somos solamente de Cristo, sino que somos Cristo. Somos, decía San Agustín, somos Cristi, de Cristo, somos Cristo. No solamente somos de Cristo, sino que somos Cristo, el Cristo total. Y como la madre es madre de la cabeza, tiene que ser forzosamente madre de los miembros, si no, no sería madre de la cabeza, porque una cabeza sola, separada de los miembros, no se ha visto nunca ni es posible. De manera que por el hecho de ser madre de la cabeza, es madre nuestra. Madre de la cabeza en el sentido físico de la palabra, madre nuestra en el sentido espiritual. Pero tenemos tanto derecho como Cristo para llamar a la Virgen madre nuestra. En el orden natural, nosotros en el orden sobrenatural, pero madre nuestra igual que.
Claro, precisamente porque nuestra madre tendrá que influir después, ya veremos cómo, en todo el proceso de nuestra santificación, porque las madres no solamente dan a luz a sus hijos, sino que además les educan y les van haciendo crecer, les van educando, les van formando. Todo eso hace María también, ya veremos ahora, porque es nuestra madre. Ya saben ustedes que en la cruz, y se lo he dicho muchas veces, en la cruz cuando San Juan nos estaba representando al pie de la cruz, ahí tienes a tu madre, en aquel momento San Juan nos representaba a todos, pero no la hizo madre nuestra en aquel momento, como dicen algunos que no saben teología. Era madre nuestra ya desde el momento que era madre de Cristo, porque es madre nuestra, porque es madre de la cabeza, no porque Cristo lo dijera, además lo dijo, para que no hubiese la menor duda, pero era porque era madre de la cabeza, no porque lo dijo Cristo en el Calvario. Hay que saber teología, mucha gente dice cosas buenas. Porque es madre nuestra, segundo argumento. Tercero, por su corredención. Cristo quiso asociar a su madre para que fuese la corredentora. Y también en esto se ve que había una razón de altísima conveniencia. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque podía no haberlo hecho. Lo hizo porque quiso. Sin embargo, convenía que lo hiciera. ¿Por qué? Porque quiso establecer un perfecto paralelismo entre Adán y Eva, Cristo y María. Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y lo mismísimo que hicieron Adán y Eva para perdernos, lo mismísimo hicieron Cristo y María para salvarnos. Al revés todo, pero lo hicieron. En un árbol, en la Santa María en sábado, hay una de las 4 lecciones que alguna vez lo habrán leído, que dice, mirad cómo el demonio ha sido vencido en el mismo sitio en que venció. En un árbol, aquí en un árbol de la cruz. Allí había una mujer, y también aquí. Sí, el paralelismo entre Adán y Eva, y Cristo y María. El Redentor único es Cristo. Decir que María no redimió sería una herejía. No. El Redentor único es Cristo, no hay más redentores que Él. Pero quiso asociar a su madre para que fuese corredentora. Y la quiso asociar a precio de un dolor inmenso. Un dolor tan terrible como el que tenía él clavado en la cruz, lo tenía la Santísima Virgen en el corazón cuando estaba viviendo. Ya les conté aquello del cuadro de Madrid, que lo he visto muchas veces, me impresiona. Un cuadro en que representa a San Bernardo. Está viendo la escena del Calvario, está Cristo crucificado y la Virgen al pie, y San Bernardo está así como indeciso, no sabe quién mirar, a ver quién es el más grande dolor, el de Cristo crucificado o el de la Virgen al pie de la cruz, está como indeciso. El tormento de la Virgen fue terribilísimo, y ese tormento lo asoció Cristo para que fuese nuestra corredentora. Él es el que nos redimió, con un precio infinito que pagó, valía infinitamente, pero un precio casi infinito se lo hizo pagar a su madre, con un dolor inmenso nos corredimió. Y claro, como es nuestra corredentora, nos ha traído la vida, porque la corredención nos trajo la vida, y se nos trajo la vida, pues a María se lo debemos, en primer lugar, a Cristo naturalmente, pero también, en un grado proporcional, se lo debemos a María, nos ha traído la vida cristiana, la vida sobrenatural, se la debemos a ella como corredentora, a precio de un dolor inmenso, pero nos la trajo. Cristo nos dio, es la nueva Eva. Fíjense bien, ave, es el distinto de Eva, leído al revés, ave, pero eso en español, en otros idiomas ya no pega. La nueva Eva. María. Nunca le agradeceremos a Santa lo que sufrió en el Calvario, pobrecita. Así ahora es la reina de los cielos y tierra y todo lo que ustedes quieran, pero ¿a qué precio lo tuvo que pagar? Terrible. Bueno, el Espíritu Santo la sostuvo si no se hubiera muerto. Y la sostuvo de pie, lo dice San Juan, que estaba allí a su lado. Era testigo presencial. Y dice, estaba, iusta cruce, estat, en latín, el verbo stare, significa estar de pie. Muchos pintores que no saben lo que pintan a la Virgen desmayada al pie de la cruz. No, estaba de pie. Sacerdote. No era sacerdote, pero era súper sacerdote, ya les hablaré de eso un día. Que no me digan boberías. Dicen que los sacerdotes son... La Virgen está 1000 veces por encima de los sacerdotes, a mí y por ver en todos los sentidos. Bueno, pues una acción como sacerdotal estaba ejerciendo en aquel momento, ofreciendo a Cristo como corredentora, con un dolor, pero de pie, valiente, sostenida por Dios, claro, un milagro, y todo eso, la sostuvo de pie. ¿Oíste, San Juan? Estaba de pie, no desmayada. Corredentora. ¿Y por qué es corredentora? Primero porque es madre de Dios, porque es madre nuestra, porque es corredentora, la hizo Dios porque le dio la realísima gana, la hizo Dios mediadora universal de todas las gracias, de una consecuencia. Si todos estos principios uno viene detrás del otro, son consecuencias uno del otro, son consecuencias, tiene uno detrás del otro, mediadora universal de todas las gracias. ¿Qué significa eso, mediadora universal de todas las gracias? No se pueden poner ejemplos. El otro día os puse un ejemplo que alguna vez lo he hecho incluso desde el púlpito, pero yo mismo me doy cuenta de que no vale ese ejemplo, está mal puesto. De alguna manera hay que decir las cosas, pero riéndome estoy de estas comparaciones que no me contentan, dice Santa Teresa. Las comparaciones no contentan porque no son exactas. Yo les dije que la gracia brota como un chorro del corazón de Cristo, es mucha verdad. Pero después cae sobre una primera concha, que es el corazón de María, y después sobre un segundo recipiente, que somos nosotros. No, eso no es eso. Las gracias
no pasan antes por el corazón de María antes de pasar a nosotros. No es eso, no es eso. La Virgen es mediadora universal de todas las gracias en cuanto que nos las obtiene, nos las merece y nos las distribuye. En ese sentido pasan por ella. En cuanto que nos las obtiene, nos las merece y nos las distribuye. En ese sentido pasan por ella. Pero no en el sentido de que primero pasan por el corazón inmaculado y del corazón inmaculado pasan... No. Pasan por su mediación universal. Por eso, pasan por ella en cuanto que las merece y nos las distribuye. Porque ha querido Dios. Y fíjense bien, esa mediación universal se extiende a todos los hombres del mundo, cristianos y no cristianos, todos. Todas las gracias que Dios derrama sobre el mundo, absolutamente todas, sobre el mundo cristiano y sobre el mundo pagano, todas pasan por María, en el sentido que les acabo de decir, en cuanto que nos las obtiene y las distribuye a Santa Isabel de María. Y todos los paganos no bautizados que se salvarán por la mediación universal de María. Todos, como nosotros también, igual, todos. No se escapa nadie, gracias a Dios, todos. Todas las gracias que reciben los hombres, incluso los no cristianos. Se refiere también la mediación universal a todas las gracias necesarias y suficientes, absolutamente a todas, no se escapa ni una. Todas pasan por el corazón de María en el sentido que les acabo de explicar, merecidas y distribuidas. Incluso las sacramentales, lo dice expresamente Santo Tomás, explica. No porque ella administre los sacramentos, no los administra. En este sentido no es sacerdote ni falta que le hace, porque es mucho más que sacerdote. Pero resulta que ella nos obtiene la gracia para que sean provechosos los sacramentos, para que los recibamos provechosamente, si no serían inútiles, no los recibimos provechosamente. En cada sacramento actúa la Virgen de una manera intensísima, más que el sacerdote. Porque el sacerdote con su absolución no puede conseguir que el penitente esté arrepentido. Puede que no esté arrepentido y él no puede hacer. Pero la Virgen con una gracia eficaz puede hacer que se arrepienta. Para que es más profunda la acción de la Virgen que el sacerdote en cada absolución. Para que luego diga, es que la Virgen no puede absolver y ¿qué? Hace más. Porque tiene la gracia del arrepentimiento sin la cual la absolución del sacerdote no vale. Para que valga tiene que intervenir la Virgen. En cada absolución. Para que digan, es que no puede absolver, ni falta que le hace. Y en cuanto a la Eucaristía, es que la Virgen no puede consagrar la Eucaristía, puede que no, porque el sacerdote en el sentido de haber recibido la ordenación sacerdotal no lo fue. Pero la Virgen hizo posible todas las Eucaristías habidas y por haber, porque sin ella no hubiera venido Cristo al mundo. A ver, ¿qué es más, traer a Cristo al mundo o consagrar la Eucaristía? No, se puede comparar en todos los sentidos, la Virgen 1000 veces por el está en el orden hipostático. Y el pobre sacerdote está en el orden de la gracia, que ya es mucho, pero no en el orden hipostático. Para que vean ustedes que no está el sacerdote por encima de la Virgen en nada. Incluso las gracias sacramentales nos las obtiene en el sentido que les acabo de explicar, en cuanto que nos prepara para que las recibamos con fruto, si no, no recibiremos con fruto. Es la omnipotencia suplicante, no falla nunca. Cualquier cosa que la Virgen pida a Dios se la concede siempre, porque ella no es omnipotente. La omnipotencia es un atributo infinito. Y los atributos infinitos pertenecen a la esencia divina, ni siquiera a las personas también, pero por razón de la unidad de la esencia. Por eso el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo, pero no tres inmensos, sino uno solo inmenso, porque todos los atributos dependen de la unidad de esencia, no de la trinidad de personas. Porque el siguiente, todos son infinitos, pero no triples, uno, cada uno de ellos. Bueno, pues la Virgen participa de la omnipotencia de Dios en cuanto que la tiene a su disposición. Ella no es omnipotente, no va a serlo. No puede tener un acto infinito, la Virgen no puede hacerlo, y la omnipotencia es un acto infinito. Pero tiene a su disposición la omnipotencia misma de Dios. Es como si un señor multimillonario nombrase a una procuradora, este dinero no es suyo, es mío, pero usted puede disponer de él incluso si quiere de todo. No es suyo, es mío, pero usted puede disponer de todo. ¿En qué se distingue una cosa de la otra? En el caso, la Virgen puede disponer de la omnipotencia de Dios. Es la omnipotencia suplicante. Por eso decía San Bernardo, ¿os ha oído decir nunca? ¿Os ha oído decir nunca que uno que invocase a la Virgen quedase desamparado? Esto no se ha oído nunca eso. Ni se oirá nunca. Qué maravillas. Omnipotencia suplicante. Tiene a su disposición todas las gracias que necesitamos. Y todavía falta una cosa que quizás sea más mística todavía. No más profunda, pero más mística quizás sea. Más espiritual. Que es, la quinta es la misión cosantificadora de la Santísima Virgen María, como esposa del Espíritu Santo. Porque hasta ahora no hemos dicho nada del Espíritu Santo. Y resulta que el que nos santifica es el Espíritu Santo. El Espíritu santificador es el Espíritu Santo. Pero fíjese bien, el paralelismo maravilloso. Para que Cristo viniese al mundo, el Espíritu Santo se valió de María. Vino al mundo por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se vale de María también para formar a Cristo en nosotros.
Continúa exactamente la misma función, exactamente. Y por eso es misión cosantificadora de María. El que nos santifica es el Espíritu Santo. Pero María tiene una misión cosantificadora porque el Espíritu Santo la utiliza para formar en nosotros a Cristo. En una oración que a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta, termina con estas palabras: y vos, oh Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas, y formad con María en nosotros a Jesús, hasta que seamos finalmente consumados en la unidad en el seno del Padre. Ese parrafito de ir a esa oración me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta muchísimo. En un sentido, está todo ahí. Enseñadnos todas las cosas, y formad con María en nosotros a Jesús. Si no hubiéramos puesto con María, estaría imperfecto eso, falta algo ahí. Y formad con María en nosotros a Jesús, hasta que seamos consumados en la unidad, en la visión beatífica, en el seno del Padre. Eso es tremendo, eso. Y lo hace María. El Padre Entero, sabes que era un santo, el Padre Entero escribió unos artículos que después los publicó en una de sus obras, en una obra que se titula La verdadera mística tradicional. Ahí tiene ese artículo que se titula Misión cosantificadora de María como esposa del Espíritu Santo. Y expone esto muy bien. Misión cosantificadora de María como esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso que Cristo viniese al mundo a través de María por la acción del Espíritu Santo, y ahora tiene que venir a nosotros también por la acción de María con el Espíritu Santo. Vean ustedes, el papel de María fundamentalísimo, son los principios teológicos, de aquí al ángel. Mañana empezaremos a ver las aplicaciones de esto, cómo María ejerce todo esto, ¿verdad? Pero los grandes principios son estos: paternidad divina, paternidad espiritual, corredención, mediación universal y misión cosantificadora de María como esposa del Espíritu Santo. Aquí está toda la teología de nuestra santificación por medio de María. Como ven, es maravilloso todo esto. Estos días yo creo que vamos a disfrutar mucho. Yo, desde luego, lo que predico más a gusto siempre es de María. No sé, es que es lo más dulce, más importante es la Trinidad y Cristo, claro, pero lo más dulce y lo más bello, lo más poético es María. Más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios. Rosa entre rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes y amor de amores. En fin, todo es poesía, todo es dulzura, todo es la Virgen. Tenemos que encandilarnos de María, tenemos que encandilarnos, enamorarnos, pero perdidamente, y echarnos en sus brazos como un niño pequeñito en brazos de su madre. Así tenemos que encandilarnos de la Virgen. Entonces ella se encargará de todo, Mira que tiene que hacer un milagro para que seamos santos, pero lo hará. Si nos ponemos en sus manos, lo hará. Una ternura inmensa para con la Santísima Virgen María. No le tengan miedo, al contrario, échense en sus brazos, que además, por si algo faltara, es también la abogada y refugio de pecadores. No es todo María. Hasta el pecador más grande puede echarse en manos de la Virgen, que no le rechazará. Hoy hemos terminado. Mañana empezaremos con la parte práctica, y verán cuántas cosas la Virgen. Pero en fin, los grandes principios son estos, Esta cassette, guárdenla ustedes porque tiene mucha jugo, La devoción a la Virgen está ahí fundamentada teológicamente. Muy importante. De devociones a bobas, libramos al Señor. Tenemos que tener una devoción sólida, seria. Ya está. Ahí están los principios fundamentales. Hemos de agradecer mucho a Dios el que nuestra orden, que tiene sus fallos como tienen todas las órdenes, todo humano tiene sus fallos, pero es la orden de la teología, hijos míos. Es el carisma, es la predestinación de Dios en nuestra orden. Otras órdenes tienen otras cosas maravillosas que quizá nosotros no tengamos. Son más misioneras quizá, más apostólicas, todo lo que ustedes quieran, pero teólogo, el dominico bien formado. Porque Dios lo hizo así también, el teólogo número 1, que es Santo Tomás, que dejó la teología terminada. Después de la Suma Teología no son más que 4 años de diluitas, 4 cosucas. Ya no han dicho nada más, la dejó terminada. Un hombre predestinado por Dios para organizar la teología, y lo organizó de una manera tan maravillosa que la dejó terminada. Lo que han ido diciendo después, o tonterías, o alguna cosita de pocas importantes. Y es la predestinación de la orden. Pidan mucho, para que la orden no pierda nunca este carisma de la teología, porque en estos tiempos, por desgracia, hemos tenido 2 o 3 de gran altura, de fama internacional, que están haciendo muchas cosas muy mal hechas y que están haciendo sufrir mucho a la Iglesia. Dominicos, y de talla internacional, que solo fueron 4 mequetrefes, no, son de gran talla, pero se han pasado de la raya y han dicho cosas que, por amor de Dios, ustedes tienen una gran obligación de rezar para que Dios mantenga en la orden el carisma de la teología verdadera, totalmente sometida a la Sagrada Escritura y al magisterio de la Iglesia. El que está con el Papa no falla nunca, pero el que empieza ya a discutir al Papa, ya han discutido al Papa mucho. Cuidado. Bueno,
que no terminemos en tragedia, porque todo esto es la mar de bello y la mar de sublime, ¿verdad? Ustedes a rezar, nosotros a estudiar. Hagimos tibi gracias, omnipotens Deus, pro nobis et in Christus, qui vis regnas per omnia saecula saeculorum.